Hablemos de acciones o tareas que nosotros realizamos a diario en la casa. Por ejemplo, barrer, cocinar, limpiar, ordenar. Son actividades o tareas que tú realizas a diario en tu casa. Y esto lo vamos a aprender a decir en quechua. Entonces, una de las primeras tareas que vamos a encontrar aquí es la acción de limpiar. Limpiar denominamos en quechua como pichay. Escucha esto, pichay es limpiar. Barrer. Hoy, mira, son palabras que se parecen demasiado y también se denomina pichay. Doble pichay, entonces va a tener un significado contextual. Muchas veces cuando tú barres el piso dices pampata pichay, o cuando tú limpias un plato dices okuta pichay. Es un significado contextual. Lavar, en este caso tenemos dos opciones. Muchas veces utilizamos el verbo mahli. ¿Para qué? Para lavar objetos de la casa, por ejemplo un plato, una taza, una olla. Pero también lavar, en este caso prendas de vestir, sería taksay. Escuche bien, taksay. Todo lo que es referido a una tela o objetos que tengan esta naturaleza. Sacudir. Sacudir viene de ser chapchi. Por ejemplo, cuando sacudes tu cama, la almohada, la sábana, la frazada, el cubrecama. Ordenar. Ordenar, algunos decimos, por ejemplo, alichay, poner en su lugar cada cosa que tenemos en casa. Ordenar, alichay. Cuando dice, por ejemplo, waikuna wasita alichay, ordena la cocina. Enjuagar. ¿Qué es enjuagar en quechua? Enjuagar en quechua se denomina chuyanay. Escucha esto. Chuyanay. Enjuagar, chuyanay. Y por último, estimados amigos, cocinar. Y matakama cocinar. Waikuy. ¿Y maninki? Waikuy. Estos serían algunas acciones o algunas tareas que nosotros realizamos en casa. Muy bien, has aprendido algunas acciones muy importantes que nosotros realizamos en el ámbito del hogar. Espero que te haya gustado este video y no te olvides de compartir y seguirnos por nuestras redes sociales para aprender más quechua. Mira este cerdo con la perra. Mira, pues mira lo que pasa. Así juegan mis animales.